Dios nos bendiga. Le damos gracias al Señor por estar acá un día más, un culto más para honrar y glorificar el santo nombre de Cristo, ¿verdad? Le damos gracias al Señor por esta lluvia maravillosa que nos refrescó la tarde. Vamos a ponernos en pie, hermanos, vamos a cantar para dar inicio. Vine a adorar a Dios. Pónganse en sus pies, hermanos. Cantemos todos, hermanos. Vine a adorar a Dios. Cantemos, hermanos. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. 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 Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Esa es la razón, hermanos, de hoy estar aquí reunidos, ¿verdad? Venimos a adorar al Señor. Cerremos nuestros ojitos, hermanos, y encomendémosle este servicio al Señor. Así como estamos. Padre, que estás en gloria, Señor. Gracias te damos, Dios, porque nos has permitido, Señor, hoy estar aquí en tu presencia, Señor.
reunidos, Señor, como hermanos, como una familia en Cristo, Señor. Gracias te damos, Señor, por estos hermanos que hoy están acá, que vinieron con corazones dispuestos, Señor, a adorarte y glorificarte, Señor. Gracias te doy, Señor, por nos has permitido, Señor, venir con bien. Unos venimos del trabajo, Señor, otros de nuestros hogares, pero nos has dejado, Señor, estar aquí con bien. Te pido, pues, Señor, que seas tú apresurando los pasos, Señor, de los hermanos que han de venir, Señor. Te pido, Señor, que seas tú apartando todo tropiezo de su camino, Señor. Y por aquellos hermanos, Señor, que están enfermos, te pido por ellos, Señor, que seas tú, Señor, dándole la sanidad, teniendo misericordia, Señor, de ellos. Ayúdalos a restaurarse, Señor, espiritualmente. Te pido, pues, Señor, por aquellos que pudiendo venir no lo hicieron, Señor. Sigue teniendo misericordia de ellos, Señor. Y te pido, Señor, que te quedes con nosotros de principio a fin, Señor. Que seas, Señor, subiendo con olor grato, Señor, hasta el trono de tu gracia, Señor, esta alabanza, estos himnos, estos coros, Señor, que hoy entonamos, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor. Te pedimos, Señor, que aquellos que vinieron, Señor, con esperanza, Señor, de poner sus angustias, sus problemas, Señor, en ti, que seas tú, Señor, dándole respuestas, Padre. Habla nuestras vidas, Señor. Usa al hermano que lleva la exposición de tu palabra, Señor. Y hasta como hoy lo has hecho, Señor, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Dios. Amén y amén. Pónganse cómodos, hermanos. Vamos a seguir alabando al Señor, dándole la gracia, ¿verdad? Siempre que nos tiene acá. Vamos a adorarle en la presencia de Dios. Cantemos todos, hermanos. Presencia de Dios se quita todo temor, se quita todo dolor. En la presencia de Dios y ya estaremos para siempre reunidos. Presencia
para siempre reunidos en la presencia de Dios, en la presencia de Dios. Su rostro puedo mirar, sus manos puedo estrechar, en la presencia de Dios. Y un día estaremos para siempre reunidos en la presencia de Dios. Y un día estaremos para siempre reunidos en la presencia de Dios. Un día, hermano, estaremos en la presencia de nuestro Señor, juntos, reunidos ahí con Él, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza. Vamos a seguir exaltando el nombre de nuestro Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Cantemos, hermanos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de supremas alabanzas, y su grandeza inescrutable. Cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de supremas alabanzas, y su grandeza inescrutable. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Amén, hermanos. Cada día exaltemos ese nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos en pie, vamos a tener palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 7 al 21. Vamos a leer, hermanos, como es de costumbre, ¿verdad? Para que participemos todos. Al final nos unimos. Amén. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor será perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo
Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Todos hermanos. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Bendita palabra del Señor, ¿verdad? Siempre mostrándonos el camino. Pónganse cómodos, hermanos. Vamos a seguir alabando al Señor. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Eso es lo que debemos pedir, hermanos, que se mueva en nosotros, toque nuestra mente y nuestro corazón. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu
Amén, hermanos. Que toque nuestra mente y nuestro corazón, ¿verdad? Vamos a seguir alabando a nuestro Señor con un último himno, Cordero. Amén, hermanos. Dice que disfrutando el amor, dice que en la cruz de dolor me extendió el Jesús, ¿verdad? Disfrutemos de ese amor, hermanos. Disfrutémoslo. Eso es todo por la parte de los signos, de las alabanzas. Siempre es una bendición, hermanos, estar acá con ustedes y acá delante de ustedes, ¿verdad? Dice un predicador, delante de ustedes y delante del Señor, ¿verdad? También. Hermano, vaya a sus Biblias, por favor, a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer los versos 12 al 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12 al 24. Yo leo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lea, hermano, usted también allí con su vista, su mente y su corazón. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también
lo hará. Amén. Tengamos, hermanos, un momento de oración. Mi Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, por estar a esta hora en tu casa. Gracias, Señor, por las alabanzas y los himnos que podemos entonar, que podemos elevar, Señor, ante tu presencia, que ciertamente, Señor, nos edifican esas letras benditas, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor. Mi Dios, también le pedimos perdón por nuestros pecados, porque ciertamente no podemos venir delante de su presencia y hacer como que no hemos pecado, Señor, cuando de una u otra manera pecamos contra ti. Perdónenos, Señor. Ayúdenos a seguir adelante, a mejorar nuestra calidad de vida cristiana, Señor. A santificarnos cada día más, a vivir para ti, Señor, a vivir para ti. Ayúdenos, Señor, en medio de este mundo perdido, que podamos ser verdaderos extranjeros y peregrinos, Señor, en el cual no miren carga, Señor, sino que podamos ser diferentes, viendo la luz de Cristo en nuestras vidas, Señor. Mi Dios, gracias por la iglesia, por este grupo y este remanente. Le pido, Señor, que bendiga su palabra en sus vidas. Háblenos, Señor. Háblenos de una manera especial, por el cual le pido que no sea yo, Señor, sino su Santo Espíritu ministrando, Señor, cada corazón, supliendo cada necesidad, Señor. Bendíganos, Señor, con su palabra y que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga conforme la enviaste. Gracias, Señor, en sus manos me encomiendo, en sus manos encomiendo esta reflexión y que tu nombre, Señor, sea honrado y glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, tenemos acá al apóstol Pablo en este capítulo 5 de su primera carta a la iglesia en Tesalónica, y ya al finalizar este quinto capítulo de su primera carta vemos cómo el apóstol da una serie de instrucciones a la iglesia, ¿verdad? Podemos ver cómo él se refiere a la iglesia en su núcleo, ¿verdad? Hablando de la unidad, hablando del trabajo, hablando del Santo Espíritu de Dios, hablando, hermanos, de que todo vaya caminando como debe ser, ¿verdad? Que toda la iglesia pueda manejarse de la manera correcta. Y esta serie de instrucciones, hermanos, vienen a ser de grande bendición al Señor. Y al final, en el versículo 24, ahí, ¿verdad?, aunque no es el último, dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará, ¿verdad? El Señor siempre, como en su palabra misma nos enseña, sus palabras son en Él sí y en Él amén, ¿verdad? Entonces tenemos la confianza de que lo que Él dice que hará, lo hará. Y esa es nuestra parte, hermanos, esperar siempre en Él. Pero, hermanos, en esta ocasión, en esta noche, vamos a hablar acerca de la oración. Nunca es suficiente hablar de la oración. Nunca es suficiente hablar de la oración. Mira el verso 17. El apóstol Pablo le dice a la iglesia: orad sin cesar. Orad sin cesar. Y podemos hacer la pregunta: ¿hasta cuándo vamos a orar? ¿Hasta cuándo vamos a tener que usar de la oración? Hasta que el Señor venga, hasta que ya no la necesitemos más.
Mientras tanto, hermanos, debemos seguir orando. Debemos seguir orando. Hermanos, la información que la Biblia nos da acerca de la oración es vasta y abundante. La Biblia nos enseña que oremos sin cesar. Allí mismo, literalmente, el versículo 17 dice, orad sin cesar. En otras partes nos dice que oremos en todo tiempo y en todo lugar. La Biblia nos enseña también a cómo orar. Nos enseña las actitudes correctas que debemos de tener para ir en oración a Dios. Nos enseña la forma y la manera también de cómo presentarnos delante de Dios. La Biblia, hermanos, nos enseña que oremos unos por otros. También nos enseña los tipos de oraciones que podemos orar, hasta las posiciones, ¿verdad? Entonces la oración, la información que la Biblia nos da acerca de la oración, hermanos, es vasta y es abundante. De tal manera, hermanos, que no está allí en las Escrituras de adorno, no está allí en las Escrituras solamente para llenar el canon bíblico, para tener allí literatura cristiana. No, si está allí, hermanos, es para que lo hagamos, es para que lo practiquemos. Y el apóstol Pablo les dice a la iglesia, orad sin cesar, orad sin cesar. Hermanos, y yo creo que esa es una gran verdad, pues creo que no hay uno aquí presente que pudiera decir, sí, yo no he faltado ni una vez, ni una sola vez a la oración. Hermanos, pasa de que vivimos en un mundo agitado, en un mundo que se mueve constantemente, en un mundo que evoluciona con tal rapidez, pero siempre, ¿verdad?, para lo malo. Y el día se nos hace corto, el trabajo y la jornada en el día es cansada, ya llegamos a casa cansados, buscando cómo cenar, estar allí un poco de tiempo con la familia para ir a descansar. Y en la mañana, por querer descansar un poquito más, nos levantamos tarde. O nos levantamos ya con el tiempo muy cercano, ¿verdad?, a salir, y salimos en carrera. Y el tiempo de la oración es la afectada. Ni se diga, ¿verdad?, de la lectura. Hermanos, entonces quiero hablarles en esta noche acerca de los peligros de no orar. Peligros de no orar. Hermanos, así como orad sin cesar, que es un consejo, que es una advertencia para la iglesia, así también hay muchas otras partes en la Escritura en la cual la Biblia nos enseña, ¿verdad?, y nos advierte acerca de la oración. Y nos enseña también los peligros de no orar. Vamos a recordar en primer lugar, hermanos, ¿qué es la oración? Todos tenemos un concepto, aunque sea básico, acerca de la oración. Decimos, orar es hablar con Dios en el concepto más sencillo. Orar es hablar con Dios. Orar es establecer una comunicación privada con Dios. Orar es tener comunión con Dios. Así como cuando hablamos con otra persona, con un amigo, con un familiar, con el cónyuge, y estamos teniendo esa conversación allí íntima y privada, así también es en el ejercicio de la oración, en el que establecemos una comunicación y una comunión con Dios. Establecemos una comunión con Dios. Mire lo que dicen algunos grandes hombres de la antigüedad. Dice, nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. Tenemos necesidades, hermanos, muy profundas, día a día. Y no debemos dejar de orar. Hermanos, debemos de tener en cuenta de que el enemigo no descansa. El enemigo no está de brazos cruzados, no duerme como nosotros. Entonces debemos estar apercibidos de esa verdad y estar, hermanos, como se dice, ¿verdad?, en la jugada, como dijo el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Y por tales razones, hermanos, debemos estar
aprestos, debemos estar, hermanos, con la oración a la mano, con la oración a la boca, en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, porque siempre pasamos situaciones, siempre estamos pasando alguna dificultad, algún problema, aún cuando tenemos que decidir, también necesitamos de la oración. Hermanos, la oración es el oxígeno de la vida cristiana. La oración es el oxígeno de la vida cristiana. Así como la palabra de Dios es ese alimento sólido que nutre la vida del cristiano, no tanto su conocimiento, sino que va más allá, hacia su fe, hacia sus convicciones, hacia establecer cimientos firmes para establecer y tener una fe sólida. Que cuando vengan los problemas y las dificultades, nuestra fe, nuestra confianza pueda estar cimentada en la roca y así las turbulencias no nos vayan a botar. Entonces la oración es el oxígeno de la vida cristiana. Ahora, hermanos, en segundo lugar, miremos algunos peligros de no orar. Algunos peligros de no orar. Mire, primero, si no oras, ¿cómo confiesas tus pecados? Si no oras, ¿cómo confiesas tus pecados? Hermanos, si no confiesas tus pecados, entonces no tienes perdón de Dios, no tienes el perdón de Dios. Si no tienes el perdón de Dios, estás en pecado y ofendes a Dios. Entonces, si no oras, ¿cómo confiesas tus pecados? Mire lo que dice. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 28. Ya sabrá cuál versículo. Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, acá el ejercicio es doble, es confesar y apartarse. Confesar y apartarse para alcanzar la misericordia de Dios. Mire lo que sigue diciendo la Biblia allá en Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 al 10. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. Entonces, hermanos, si somos sinceros, vamos a reconocer nuestras debilidades y nuestra alta propensión a pecar en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Pero gracias a Dios que tenemos un abogado, nuestro Señor Jesucristo, que intercede por nosotros. Pero ¿cuál es su parte? Es confesar sus pecados. Normalmente lo hacemos por medio de una oración. Entonces, ahí tenemos un primer peligro de no orar. Si no oras, ¿cómo confiesas tus pecados? Si no confiesas sus pecados y se aparta de ellos, entonces está en pecado, ¿verdad? Y si está en pecado, ofende a Dios y entonces no está en la voluntad de Dios, no está haciendo lo que le agrada a Dios. Y entonces, hermanos, en esa condición no podemos esperar nada bueno. No podemos esperar la bendición de Dios, no podemos esperar la benevolencia de Dios. Si bien es cierto, aunque somos sus hijos, y porque somos sus hijos, más bien debemos esperar disciplina. Debemos esperar disciplina. Entonces, un primer peligro, hermanos, de no orar es estar en pecado prácticamente, porque si no oras, ¿cómo confiesas tus pecados? En segundo lugar, vamos a ver, si no oras, caes en el pecado de la autosuficiencia. Si no oras, caes en el pecado de la autosuficiencia.
La autosuficiencia, hermanos, es uno de los peores pecados. Lo podemos ver desde antes del principio, lo que conocemos nosotros como principio. Aquel orgulloso ángel que se creyó suficiente para poder pelear contra Dios, para poder derrocarlo, para poder sentarse en el trono de Dios. La autosuficiencia, hermano, te hace rivalizar con Dios, haciéndote a ti mismo como Dios, de manera que no necesitas a Dios. Cuando te crees autosuficiente, entonces ya no necesitas de Dios. Ya no necesitas orar, porque te vale tu astucia, te vale tu inteligencia, te vale tu mente, tu memoria, tus habilidades, lo que tú puedes hacer, tu destreza. Y entonces ya Dios no es necesario. Pero cuando venimos a la oración, estamos siendo humildes y estamos reconociendo nuestra necesidad por Dios y que no podemos nosotros mismos por sí solos. Mira lo que dice primer libro de Samuel 2:9. Vamos a ver algunos textos, hermanos, para dejar bien claro, ¿verdad?, cada punto. Primero de Samuel 2:9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Hermanos, si muchas veces en las cosas de esta vida, en lo laboral, en lo cotidiano, no las sabemos todas. Nadie nace aprendido. Nadie nace con todo el conocimiento. Aún el hombre más sabio que existió no fue sabio siempre. Tuvo que pedirle a Dios que le diera sabiduría. Cuanto más, hermanos, en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Y sabiendo de que cada día luchamos y batallamos con nosotros mismos contra el pecado. Nadie será fuerte, dice, por su propia fuerza. Vaya allá a Romanos, capítulo 9. No cierre su Biblia, hermano, manténgala allí abierta, por favor. Romanos 9:16. Romanos 9:16. Si no oras, caes en el pecado de la autosuficiencia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, ¿está claro? Nadie es fuerte por su propia fuerza, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Proverbios, capítulo 3. Esto nos va a ayudar a ejercitar un poco en la esgrima y de paso desempolvamos la Biblia. Proverbios, capítulo 3, verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, aún el hombre más espiritual, aún los reyes, aún grandes hombres eminentes, toda persona, desde el que tiene el más alto intelecto hasta el sencillo campesino, todos necesitamos de Dios. Necesitamos su dirección, necesitamos de su sabiduría. ¿Qué dice la Biblia? Contrario a ser autosuficiente, fíate de Jehová de todo tu corazón. Allí mismo en Proverbios, mire el capítulo 16, el verso 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos
serán afirmados. Hermanos, es bueno planear, es bueno sentarse y organizar lo que vamos a hacer. Es bueno tener ese tiempo de preparación para echar a andar un proyecto. Es bueno darle tiempo y meditar en aquello que nos proponemos en hacer. Pero siempre, en medio de todo, debemos darle lugar a Dios y no caer en el pecado de la autosuficiencia. Para que sea Dios, hermano, afirmando nuestros pensamientos. Y que lo que hagamos, pues nos salga bien, ¿verdad? Siempre y cuando sea en la voluntad de Dios. Un último texto, vaya a Salmo, retroceda un poco. Salmo capítulo 37. Salmo 37. 37:5. Encomienda a Jehová encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Confía a Jehová, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Hermanos, suficiente base bíblica para alertarnos, ¿verdad? Y advertirnos de que no caigamos en este pecado de la autosuficiencia. Hermanos, ciertamente también la oración nos aleja del orgullo. Nos aleja, hermanos, de cuánto pecado podamos cometer contra Dios. Pues lo contrario a todos esos pecados y faltas contra Dios es un corazón contrito y humillado, que reconoce su propia condición, reconoce sus propias debilidades, reconoce que necesita la dirección de Dios. En tercer lugar, si no oras, eres más propenso a tomar malas decisiones. Si no oras, eres más propenso a tomar malas decisiones. Hermanos, si a veces pasa de que orando a Dios y buscando su voluntad, buscando la dirección de Dios, pero pasa que a veces nos vamos en la primera, fallamos ahí. No Dios, sino nosotros. Si a veces pasa eso, hermanos, que orando y buscando la dirección de Dios, fallamos y tomamos malas decisiones, ¿cuánto más si no oramos? ¿Cuánto más si no oramos? Y vamos a usar, hermanos, como ejemplo a Josué. Josué y los gabaonitas. Ya usted recordará la historia ya en Josué capítulo 9. Josué capítulo 9. Josué y el pueblo, hermanos, estaban tan gozosos y alegres por las victorias anteriores que una simple consulta a Dios les pareció insignificante. Se sentían tan fuertes y confiados por haber derrotado a Jericó, al pueblo de Jai, que no vieron la necesidad de consultar a Dios respecto a los gabaonitas. Mire cómo es, hermano. Quizás a usted le esté yendo bien y todo lo que emprenda prospere, pero tenga cuidado que quizás a la vuelta de la esquina pudiera tomar una mala decisión. Mire lo que le pasó a Josué y al pueblo. Después de sentirse, ¿verdad?, confiados de derrotar a estos pueblos, no consultaron a Dios. Mire verso 14 y 15. 9, 14 y 15. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, de los gabaonitas, y no consultaron a Jehová. Qué interesante. ¿Qué provisiones? Y lo que tenían y llevaban, dicen ellos, era pan mohoso, eran vestidos viejos, zapatos viejos. Mas sin embargo, dicen, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Usted ya conoce la historia, hermano. Una mala decisión por no
consultar a Dios. Por muy insignificante que parezca, hermano. Señor, voy a tal lugar. Señor, hago esto. Señor, acepto aquello. Señor, ¿qué hago con esto? Una simple consulta, una simple oración, hermanos, tuvieron consecuencias graves. ¿Cuáles fueron esas consecuencias? Pues mire, fueron engañados. Fueron engañados. Mira el versículo 22. Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Hermanos, cuando no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones, podemos ser engañados en el camino. Recuerde que nuestra visión es corta. Recuerde que nosotros no vemos los corazones de la gente, no vemos sus pensamientos, no vemos muchas veces sus intenciones. ¿Y qué tal si aquello o aquella persona es un instrumento de Satanás para hacerle a usted tropezar, para hacerle caer? Mire lo que le pasó a Josué y al pueblo. Fueron engañados por no consultar a Dios. Fueron engañados por no orar. Y ese engaño, hermano, lo llevó a otro pecado. Porque en el versículo 15 dice: y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Mire, hicieron alianza con el enemigo. Les perdonaron la vida. Un pecado lo llevó a otro pecado. Pero ¿cuál fue la base de esas consecuencias? No haber orado a Dios, no haber consultado a Dios. Mire, una cosita tan simple, lo que nos puede pasar. Las consecuencias pueden ser graves. Si no oras, tienes más probabilidades de tomar malas decisiones. ¿Por qué? Simplemente no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Y eso lo vas a ver con los resultados. Hermanos, y así pueden haber muchos más ejemplos en la Biblia, pero solamente uno, para que mire, si no oras, tienes más probabilidades de tomar malas decisiones. Y mire, y cae en el punto anterior, en autosuficiencia. En cuarto lugar, hermanos, si no oras, puedes caer fácilmente en la tentación. Si no oras, puedes caer fácilmente en la tentación. Y aquí vamos a usar de ejemplo a Pedro. En Mateo 26, ahí tenemos todo lo relacionado del verso 30 en adelante. Antes de que Jesús fuera a orar a Getsemaní con sus discípulos, le dijo a Pedro que le negaría. Pero Pedro, confiado, le dijo que aunque le fuera a morir o ir a la muerte por Jesús, no le iba a negar. Vemos ahí a un Pedro confiado, a un Pedro fuerte en sí mismo, confiando en su fuerza, confiando en su poder y confiando en su machete también, porque ahí lo andaba. Entonces Pedro, y mire, Jesús le dijo, le advirtió, luego van al monte, verso 36 en adelante del capítulo 26 de Mateo, y en los 4 evangelios está este relato bíblico. Jesús le dijo en el verso 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué iba a hacer? Iba a estar allí despierto, iba a estar allí orando, iba a estar atento, iba a estar allí orando a Dios. Mire el verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y este versículo, hermano, lo recitamos muchas veces.
Pero realmente yo creo que nos falta entender y comprender realmente lo que significa velar y orar. Y entender las consecuencias de no hacerlo. No reconociendo la debilidad que tenemos en la carne, ¿verdad? Que es débil. Entonces Pedro le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué hizo Pedro? Se durmió, no aguantó. Pudo más el cansancio, pudo más otras cosas. Hermanos, y realmente, siendo honestos, mientras estemos en esta vida y mientras vayamos pasando el desierto, no hay tiempo para descansar. Mano, ¿usted quiere descansar? Pues va a descansar cuando se muera. Pero antes no. Porque ni siquiera va a descansar del trabajo que se hace aquí debajo del sol, como dijo el predicador. Porque ninguno tiene las condiciones para vivir y no hacer nada. Entonces, ¿qué nos toca hacer, hermano? Velar y orar para no caer en tentación. El momento que le tocó a Pedro velar y orar, no lo hizo. ¿Y qué pasó? Cayó en la tentación. Vemos de que primeramente, mira ahí el verso 51 lo que pasó. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Pedro estaba ahí armado, como no tenía el poder de Dios por la oración que usó, lo que tenía a su mano era su machete. ¿Y cómo sabemos que es Pedro? Bueno, Juan 18:10 lo dice, que era Pedro el que sacó su espada, el que sacó ahí su machete y lo usó, ¿verdad?, para cortarle la oreja a aquel siervo llamado Malcom. Entonces, hermanos, cuando no estamos en el poder de Dios, en la oración, cuando no estamos sometidos a Dios, cuando no obedecemos a Dios, ¿qué nos queda? Usar nuestros propios recursos. Pedro usó lo que tenía a la mano. No tenía el poder de Dios, no tenía consagración, no tenía fortaleza por medio de la oración. ¿Qué usó? Lo que tenía. Y fue reprendido por el Señor. Luego, después de eso, después que arrestaron a Jesús, pues vemos de que lo negó las 3 veces, versos 70, 72 y 74. Se cumplió lo que le dijo el Señor, por no haber velado y orado, por haber también caído en la autosuficiencia, por haber dicho, no, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Si es posible ir a la muerte por ti, yo muero. Pero miren de que allí no fue ni capaz de reconocer a su Señor. No fue capaz de decir de que era un discípulo de Jesús. No había fuerza en él. No había oración. No había fortaleza de Dios. Y es lo que pasa, hermanos. Es un peligro de no orar. Podemos caer fácilmente en la tentación. Para ir terminando, mire lo que dice Santiago 4:7. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mire qué interesante. El diablo, que siempre está al ataque, que siempre está tirando dardos de fuego, siempre está buscando cómo hacerle caer, cómo hacerle pecar, cómo de que usted caiga en las tentaciones. No podemos resistirlo si no nos sometemos primeramente a Dios. Es así, nos sometemos a Dios, entonces podemos resistir al diablo. Y entonces el diablo huirá. Antes no. Antes no. Pero ¿cómo nos vamos a someter a Dios si no queremos orar?
¿Cómo nos vamos a someter a Dios si no queremos leer su palabra? ¿Cómo nos vamos a someter a Dios si no queremos venir a la iglesia? Preferimos descansar un poco en casa. Y al final ni descansamos, porque nos quedamos ahí quizás viendo televisión o en la cama o con el teléfono, haciendo cualquier cosa. Y muchas veces lo que deberíamos de haber hecho, que se supone que es descansar, no lo hacemos. ¿Cómo vamos a estar, hermanos, firmes y cómo vamos a estar fuertes en el momento de la prueba y de la tentación si no hay oración? No hay oración. En todo tiempo y en todo lugar. No necesariamente al acostarse y al levantarse, en todo tiempo y en todo lugar. Dice, levantad manos santas a Dios. Entonces, hermanos, no podemos vencer la prueba y la tentación si no estamos en el poder de Dios, si no hay oración en nuestras vidas. Y quizás usted ya lo sabe, pero no lo hacemos. Qué difícil resulta muchas veces orar. Levantarse, dejar el sueño, dejar aquello en que estamos entretenidos o ocupado. Jesús fue el hombre más ocupado de este mundo. Tuvo tiempo para orar. Tuvo tiempo para orar. Siempre le dio la debida importancia a la oración. Y no solamente la oración de orar, de hablar, sino de lo que significaba para él tener aquella comunión con su Padre. Que eso era lo que lo fortalecía y lo ayudaba a seguir adelante. Recuerden que era un hombre, también 100%. Y él también sufrió penas, aflicciones, sudó, se entristeció, lloró. Y solamente en la presencia de su Padre pudo ser fortalecido para seguir adelante y para poder cumplir así su misión. Hermanos, la Biblia, ahí está, hermanos, y la vamos a tener hasta que venga Cristo, hasta que partamos de esta vida. Y siempre nos va a decir, orar, 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 orar sin cesar. Termino con este versículo, 1 de Pedro 4:7. ¿Lo tiene? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y velad en oración. Que sea Dios, hermanos, hablándonos a cada uno de nosotros y que podamos darle la importancia y el tiempo que merece la oración. No por venerar la oración, sino por lo que representa y lo que produce en el cristiano. Dios nos bendiga, hermanos. Pastor. Gracias, hermano Mario. Algo muy interesante que decía el hermano en el mensaje es que si orando cometemos errores en tomar malas decisiones, cuanto más estamos expuestos a equivocarnos si no oramos. Es ahí donde dijo el Señor, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando hablaba de los gabaonitas, aparentemente cuando usted lee en Josué fue algo insignificante. Pero eso marcó al pueblo por siglos. Por siglos. Porque imagínense desde el tiempo de Josué que se cometió ese pecado, esa falta, ese error. Y los gabaonitas quedaron cohabitando con el pueblo de Israel hasta el periodo de los reyes.
y fueron los gabaonitas tropiezos para el pueblo de Israel. Al punto que por ese juramento, David tuvo que sacrificar 7 hijos de Saúl. 7 hijos de Saúl, para poder mantener el juramento que había hecho Josué. 7 hijos de Saúl mandó a la horca. Y después de eso, los gabaonitas fueron los promotores de la división del reino. Primero querían dividirle el reino a David con Absalón, y después fueron los promotores de la división del reino con Roboam y Jeroboam. Fueron los que instigaron al pueblo a rebelarse. Imagínense desde cuánto trascendió un pequeño error. En mi caso, pudiera ser acompañado hasta de buenas intenciones, porque no estamos hablando de decisiones de malas intenciones, pueden ser muy buenas intenciones, pero no consultar a Dios. Una de las malas decisiones que yo tomé me alteró la diabetes y la presión arterial cuando compré un microbús, y a las 2 semanas estaba muriéndose el motor. ¿Cómo los levantamos todos los días a las 3 de la mañana antes de hacer el recorrido, doblar rodillas mi esposa y yo a orar porque no fuera bien ese día en el microbús? Y no podía oír que pasaba tal vez pasaba un carretón viejo a la par mío, un vehículo viejo haciendo ruido. Yo pensaba que era el vehículo. Miren qué cosa más horrible, cómo se me hacía un nudo en el estómago, porque yo decía, ya me quedé aquí. Pero era una cosa tan horrible que se me hacía un nudo en el estómago, y cómo se me quedaba el cuerpo tensionado de tan estresado que me tenía ese vehículo. Cuando lo llegué a reparar quedó nítido, pero no lo quería ni ver ya, lo vendí. Lo vendí, créanme. Ya no lo quería ni ver. Estaba nítido, le reparamos motor, aire, asiento, todo nítido. Ahí lo andan todavía. Pero ya no lo quería ni ver. Y fue buenas intenciones, sí, queríamos hacer un recorrido para los ancianos en la iglesia de Jerusalén. Que el recorrido se hizo y se estableció, porque no había para que los ancianos fueran a la escuela dominical, y irlos a traer solo para ancianos era. Pero no consulté al Señor, sino que consulté a un hermano. Y el hermano pues era experto, y también y hay error humano. Pero mire hasta dónde me marcó, todavía estoy enfermo de eso. Se me hicieron enfermedades crónicas, la diabetes y la presión. Gracias a Dios que la doña no se enfermó, porque eso era de morirse eso, era de morirse. Bien, hermanos, les comparto esto para que miremos la importancia de la oración y cómo, y orando y perseverando y con buenas intenciones para servir en la obra, uno comete esos errores de no esperar en Dios o no esperar la respuesta de Dios. Ahora, cuanto más si no oramos. Tomar decisiones a la ligera van a marcar nuestras vidas y quizás las vidas de los que vienen después de nosotros. Como les dije, los gabaonitas, mire, por siglos, desde Josué hasta Salomón, está hablando casi, pudieran ser 1000 años, por ahí, 1000 años casi, por siglos. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos dé la sabiduría. Oremos. Eterno Dios y Padre que estás en el cielo, bendito y alabado, Señor, sea tu maravilloso nombre. Grande eres tú, Señor, y digno de suprema adoración. Solo tú eres Dios, fuera de ti no hay Dios. Solo tú eres eterno. Tu amor es eterno, tu misericordia es eterna, tu sabiduría es eterna, tu poder es eterno, Señor. Tú eres un Dios único y verdadero. Tú eres el Todopoderoso, el Dios compasivo, el Dios misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. Tú eres el Dios a quien servimos, tú eres el Dios a quien honramos y alabamos,
Tú eres el Dios creador de todas las cosas del universo, de lo que hay en la tierra y lo que en ella habita. Tú eres la fuente de vida y todas las cosas en ti subsisten. Tú de la nada, Señor, hiciste todas las cosas. Por ti fuimos hechos y para ti fuimos hechos, para la alabanza de tu gloria, Dios. Gracias, Dios, por habernos concedido un día la oportunidad de creer en ti, de rendir nuestras vidas ante ti, de confiar en ti, Señor. Y en esa confianza nos venimos acercando en esta noche para rogarte que seas tú, mi Dios, inclinando tu oído a nuestros ruegos, a nuestras súplicas, a nuestras necesidades que tenemos como iglesia. Que seas tú, Padre mío, atendiendo nuestras oraciones, no mirando nuestros defectos, no mirando nuestras debilidades, no mirando nuestras faltas ni nuestras culpas. Porque si tú miraras, Señor, al pecador, ¿quién pudiera estar delante de ti? Nos venimos acercando ante ti a través del trono de la gracia que nos abrió nuestro Señor Jesucristo, ese camino vivo y nuevo. Nos venimos acercando ante ti, no confiando en nuestra fuerza, ni en nuestra humana sabiduría, sino confiando en el sacrificio perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esa gracia nos acercamos ante ti y nos postramos delante de ti, confesando nuestras debilidades, confesando nuestros errores, confesando nuestras faltas, confesando nuestras culpas, nuestros pecados, Señor, nuestras rebeliones. Y te pedimos perdón, te rogamos tu perdón, suplicamos, Señor, de tu misericordia, de tu piedad en nuestra vida, y que no se agrave, Señor, tu mano sobre nosotros, sino que extiendas tu misericordia sobre nosotros, Dios, y perdones cualquier falta que hayamos cometido. Que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpie de todo pecado y de toda maldad, Señor, en esta hora, para que podamos estar limpios delante de ti, para que podamos estar preparando nuestra vida a ese maravilloso encuentro del día domingo del ayuno, Señor, para que podamos estar preparando nuestra comunión entre hermanos y nuestra comunión contigo, que es verdadera, para el culto de la cena del Señor. Rogamos, mi Dios, que prepares nuestras vidas, prepares las vidas también de los hermanos que traerán el mensaje de esos 3 días, mi Dios, esa exposición, 2 en la mañana y 1 en la tarde. Rogamos que desde ya los vaya usando, les vaya dando sabiduría, les vaya dando de tu Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual, Dios, para que sea de bendición, sea de edificación y sea de fortaleza nuestra iglesia, Señor. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo sea avivando tu obra en cada corazón, en cada vida de los miembros y familias de esta iglesia. Señor, permítenos afirmar nuestros corazones y ayudar a aquellos que necesitan ser afirmados, mi Dios. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada si no es con tu ayuda. Y para poder recibir de tu ayuda necesitamos, como enseña tu palabra, estar unido a ti, así como el pámpano está unido a la vid. Porque reconocemos que separado de ti no podremos hacer nada. Queremos, Señor, honrarte, queremos glorificarte, queremos servirte, queremos exaltarte, y que este año que ya llevamos a mitad, Señor, en lo que resta de él podamos alcanzar todos los planes y proyectos que nos hemos trazado con tu ayuda, con tu bendición, con tu aprobación.
Señor, tanto los proyectos de la Escuela Bíblica Dominical como los proyectos de los jóvenes y los proyectos en general de la iglesia. Que tú seas abriéndonos puertas, que tú seas ayudándonos, que tú seas guiándonos, Señor, y permitiendo que podamos caer en gracia. Señor, ayer se me solicitó llenar una información para presentarlo a las misiones y presentar nuestra iglesia, presentar nuestros proyectos, Señor, para darnos a conocer a aquellas personas que estén interesadas en apoyar esta iglesia. Señor, que sea por tu gracia, que sea por tu voluntad y que sea por tus propósitos eternos que tienes para con nosotros, lo que permita que eso pueda ser una realidad. Que no sea mi sabiduría, ni mi elocuencia, ni mi experiencia, sino que sea tu gracia guiándome, Señor, en lo que he de escribir y redactar, y que sea tu gracia, Señor, obrando a favor de esta iglesia y permitiéndonos caer en gracia ante la comunidad donante, Señor, de esta iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en cada proyecto que estamos emprendiendo, porque queremos ensancharnos, queremos extendernos, pero queremos ser avivados para poder alcanzar ello. No podemos pensar en un crecimiento si estamos adormecidos, Señor, espiritualmente. No podemos esperar, Señor, que tú ensanches esta iglesia y que alcancemos grandes cosas si estamos dormidos, Señor, espiritualmente. Estamos apáticos, estamos indiferentes, Señor, a las necesidades de tu obra. Por lo que te rogamos que seas tú dándonos un avivamiento, que seas tú, Señor, dándonos un despertar espiritual, poniendo una carga en nuestro corazón por la causa de Jesucristo. Que cada uno tengamos en cuenta en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, que estamos aquí por la causa de Jesucristo. Estamos aquí sirviendo a la causa de Jesucristo y estamos aquí honrando y glorificando la causa de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a interiorizar esas palabras, esos pensamientos, esos compromisos, para que podamos, mi Dios, disponernos siempre a cumplir y a esforzarnos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos, mi Dios, que seas tú ayudando a cada actividad, al paseo de los niños al zoológico, que proveas los recursos, proveas, Señor, los medios materiales, espirituales, alimentación, que los guardes de peligro del accidente, que facilite, Señor, todas las cosas, porque también queremos glorificarte en la vida de esos niños y en sus padres también, Señor. Te rogamos, mi Dios, que seas tú haciendo esa obra, la encomendamos en tus manos para que tu nombre sea glorificado en ello. Señor, que nos ayudes con los gastos de entrada, el transporte y la alimentación, y todo lo que se vaya a incurrir en gastos, que seas tú supliéndonos, mi Dios, conforme a tus riquezas en gloria. Que despiertes una conciencia en cada maestro de la responsabilidad del trabajo que lleva asignado, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Padre mío, desde ya con la actividad de fin de año de los niños, para que con tiempo, Señor, podamos alcanzar ese proyecto. Ayuda al hermano Kenneth, que está a cargo de hacer el rótulo de la iglesia, dale sabiduría, dale entendimiento para que quede algo, Señor, conforme a tu voluntad, y que pueda hacer un presupuesto y así echarle mano, Señor, a ese proyecto también. Rogamos por la hermana Sonia y su familia, Señor, que extendieron un año más de renta local, que seas tú ayudándola a ella, Señor, y guardándola y guiándola, Señor, en sus decisiones y en su estadía, mi Dios, con su familia. Rogamos bendición por NBN, Señor, que nos ayuda con la mensualidad de la renta. El pastor Moisés, Señor, y la iglesia Sinaí, que fueron los medios que tú usaste para que pudiéramos adquirir esta bendición de tener el pago de la renta mensual a tiempo. Gracias por ello,
Y gracias por cada hermano en el extranjero que generosamente contribuye para esta noble causa, Señor. Bendícelo y que no le falte a ellos también. Bendice, Señor, a los maestros a distancia, al hermano Luis Montalvo, al pastor Kenny, pastor White, Señor, y los otros pastores que están apoyando el ministerio del Instituto Bíblico a distancia, Señor. Bendícelos y bendice a los estudiantes, le fuerza, le sabiduría, a los 3 estudiantes que han perseverado, mi Dios, para que ellos puedan llegar a coronar, Señor, a terminar su compromiso que adquirieron. En medio de las dificultades, en medio de las luchas, las pruebas, tú les seas dando ese deseo de honrarte de esa manera, Señor. Ruego por ellos, mi Dios. Ruego por cada actividad de la iglesia, por cada culto, por cada enseñanza que se realice, que sea tu Espíritu Santo abriendo los corazones. Ruego por las visitas, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en esos corazones. Ruego, Señor, por la familia de Sol de Libertad, que seas tú perfeccionando la obra en ellos. Ruego por la familia de Catherine Jonier, Señor, y su marido, para que William, para que, si es tu voluntad, que se abra un lugar de estudio de tu palabra ahí, seas tú, Señor, facilitando los medios. Queremos hacer las cosas guiados por ti, dirigidos por ti, Señor. Ayúdanos, Padre mío. Ayúdanos, Señor, con Samantha Revelo y su papá Salvador Revelo, mi Dios. Oramos por ellos y por su esposa Helen, Señor, que seas tú glorificándote en ellos. Oramos por los hermanos a distancia que escuchan las prédicas, Señor, que de alguna manera tú provoques en el corazón de ellos, mi Dios, una necesidad por comprometerse contigo, por despertar, Señor, en el corazón de ellos esa necesidad de buscarte, de entregarse, de comprometerse, de volverse de corazón a ti, mi Dios. Ruego por Saint Meinar, por Iván y Herrera, Señor, por la familia Castellón, Padre mío, por Julio Cruz, Vanessa, Maite, todos los que están en el grupo, Señor. Ruego, Silvia, Connie, su familia, Dios, que seas tú obrando en el corazón de ellos y ayudándolos a crecer, y que esos mensajes sean de edificación para ellos. Rogamos, Señor, por nuestra iglesia, una vez más, que seas tú ayudándonos a ensancharnos, a extendernos conforme a tu voluntad. Te ruego, Padre mío, que me ayudes en las disposiciones para este año, para terminar el programa de este año, y que todo sea guiado por tu Santo Espíritu y por tu santa voluntad. Ruego, mi Dios, por los hermanos que necesitan restauración, hermano Néstor, hermano Cristian, el niño David, por Harvey, por Emmanuel, por Moisés, hermana Doris, por Jordan, Señor, que necesita salvación, que rogamos por cada uno de ellos, que la buena obra que tú comenzaste un día, Señor, tú la perfecciones. Nosotros hacemos lo que humanamente posible está a nuestro alcance, pero creemos, Señor, que con tu ayuda y tu bendición podemos alcanzar más, podremos lograr más. Rogamos, Señor, por Néstor. Él estuvo asistiéndonos, acompañándonos, mi Dios, y él está pasando momentos difíciles donde solo tu mano lo puede sostener. Rogamos, Padre mío, que seas tú despertando en nosotros un sentimiento de amor para con él, de un sentimiento fraterno, y que nuestras palabras, Señor, y nuestras oraciones puedan ayudarle a despertar una mayor convicción en su corazón. Ruego, mi Dios, por él y por Harvey, que están bastante afectados en esos lugares. Ruego por la salud de la hermana Suyem. Ruego por la salud de la hermana Lucila y de sus hijos. Rogamos por la salud de la hermana Rosa, de la hermana Yesenia, y a la misma vez de tu servidor. Y cualquier otro hermano que esté enfermo, los niños que puedan estar enfermos, los jóvenes que puedan estar enfermos, rogamos, Señor, que seas tú obrando a favor de cada joven, de cada niño, de cada hermano Byron,
y que seas tú, mi Dios, dándole esa fortaleza en sus cuerpos, ayudándole a recuperar, Señor, ese vigor en sus cuerpos. La hermana Yesenia tiene problemas, Señor, en sus talones. Ayúdale, mi Dios, a disipar esos dolores traumáticos. Hermano Byron los tiene en sus rodillas, rogamos que lo ayude, Señor. La hermana Rosa también lo tiene en el nervio ciático, ayúdala, mi Dios. Y ayuda así a la hermana Lucila, que anda enferma, gripada. Jorge Báisiga, Señor, su marido, también guárdalo. Ayuda a los niños, ayuda a Berlín. Ayuda a nuestra familia, Señor. Ayuda a Iván, que está pasando momentos difíciles en su trabajo, de agotamiento. Dale fortaleza, guárdalo de cualquier acechanza del maligno, que él pueda descansar y reposar su cerebro, Señor, en este reto que está emprendiendo. Ruego por él, Señor. Tú sabes que las intenciones de él es tener más tiempo para tener comunión contigo. Ruego, mi Dios, que lo ayude, que ayude, Señor, a María y que ayude a Samuel. Rogamos, mi Dios, que seas tú también ayudando a Isaías, a Fátima, y que ayudes a los niños, Señor. Ruego, mi Dios, por los hermanos que de una u otra manera se han ausentado, hermano Moisés, que necesita de tu restauración, que lo ayude donde él esté, Señor, y que si él es tuyo, Señor, tú no lo abandones, tú no lo dejes, Señor, sino que tu Espíritu Santo esté obrando en él, esté dándole esa motivación en su corazón para que él busque cómo perseverar en tus caminos. Rogamos por cada uno de los hermanos aquí presentes, las familias presentes, hermano Kenneth, hermana Yoconda, que le des fortaleza, mejoría, Señor, en ese proceso de gestación que ella está llevando. Ayúdala, Señor, a ella, y que tu palabra dice que no nos has dado una carga que no podamos llevar. Señor, te rogamos que la sigas ayudando a ella en sus malestares, en sus dificultades que pueda estar enfrentando. Ruego por ella y por hermano Kenneth, su trabajo, que le siga proveyendo para el pan de cada día. Ruego por hermano Carlos, por hermana Doris, Señor, por sus niñas. Rogamos, Señor, por la tierna de la hermana Odales, para que se haya salido bien y que, Señor, todo haya salido bien y que tu nombre pueda ser glorificado también en esa criatura, Señor. Rogamos, Señor, por la niña Abigail, que pueda estar guardada por ti, y lo mismo hermana Carlita y hermana Sarita, Señor. Rogamos por ellos, por el empleo del hermano Carlos, fuentes de trabajo, que los bendiga, Señor, y los ayudes. Ayuda, Señor, a hermano Rider, hermana Suyen, a Roxana. Ayuda a los niños, Señor, de la casa. Y rogamos, Señor, que no le falte el pan de cada día, que no le falte el trabajo, que no le falte la economía en su hogar, Señor. Súpleles conforme a tus riquezas en gloria, Dios. Ruego por hermano Mario, por su trabajo, por las gestiones de estudios que está haciendo. Que seas tú guiándolo, que seas tú, Señor, abriéndole puertas, y que seas tú obrando en el corazón de él, mostrándole tu gracia, mostrándole tu favor, Señor, y tu misericordia, a como lo habías venido haciendo durante años, Señor. Ruego, Señor, por él y por su familia, por Arlen, por la salud de Arlen y de los niños, Señor, por el empleo de Arlen, que le ayude. Ruego, Señor, por mi esposa, que le dé salud, que le dé fortaleza y que le dé siempre ese deseo de estarte sirviendo. Ruego por las damas, Señor, que no se desanimen, sino que tú les des siempre una motivación, una razón por la cual reunirse y por la cual servir. Que sientan ellas, Señor, su participación y puedan sentirse que ocupan un lugar importante en esta iglesia, y que les des siempre esa motivación, esa iniciativa de hacer algo por tu obra. Ruego por la hermana Francis, que la sigas ayudando, que la sigas bendiciendo, Señor, por la hermana Gladys Padilla, Señor, por su niña. Ayúdala en sus decisiones, ayúdala, Señor, en su vida espiritual, ayúdala, mi Dios, en las dificultades que pueda estar enfrentando, las pruebas o las luchas. De igual manera te ruego que guardes al hermano Pedro y a la hermana Gladys, que guardes a sus niñas, su familia, sus trabajos, su economía, Señor. Guárdanos, Señor, guarda a la hermana Pastora, guarda a su mamá, a su papá, Señor, a sus nietos, sus hijos,
y sígala ayudando, Señor, en ese proceso que está con su mamá en recuperación. Ayuda a la hermana pastora, ayuda a cada uno de los hermanos aquí presentes. Ayúdanos, Señor, a llevar esta carga. Entre tanto estamos en esta vida, que seas tú guiándonos, que seas tú fortaleciéndonos, que seas tú iluminando el camino por el cual hemos de andar. Te ruego por Jordan, por su mamá, por su abuela, que Jordan no sea una visita casual aquí, sino que sea un propósito tuyo tenerlo aquí, y que tú perfecciones la obra en Jordan, Señor, para que él pueda ser un hijo de bien, un hombre de bien, tanto para su familia como para tu iglesia. Por Jesucristo te lo encomiendo en tus manos. Te encomiendo a cada uno de los hermanos presentes, así como los hermanos que están ausentes, para que en todo tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias te doy, Padre mío, en esta noche, encomendando nuestra salida a nuestro hogar, encomendando, Señor, nuestras vidas, encomendando, Señor, nuestros hogares, encomendando nuestra familia en tus manos, para que tú tengas cuidado de ellos. Por Cristo Jesús te lo pedimos con acciones de gracias, mi Dios. Amén. Así nos ayude el hermano con la ofrenda. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios dará con sus ángeles protección, y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto, saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo ahí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Amén, hermanos. Vamos a decir nuestro texto. Sé que todos queremos irnos ya, pero no nos podemos ir sin antes decir nuestro texto, ¿verdad? Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Salúdense, hermanos, antes de irse.